Hola chicos, en este video es para avanzar un poquitito más con el cálculo de reactivos y productos con estequiometría. Lo que vamos a hacer es agregar las consideraciones respecto de la pureza de los reactivos. ¿A qué nos referimos con esto de pureza de los reactivos? Bueno, cuando uno compra una sustancia en una droguería o un laboratorio, esas sustancias no vienen 100% puros, sino que vienen con un cierto porcentaje de pureza y por lo tanto con un cierto porcentaje de impurezas. Por ejemplo, fíjense esta etiqueta de nitrito de sodio. Tenemos que la pureza informada en esta etiqueta por este productor es del 98%, ¿sí? Esta sustancia, nitrito de sodio, presenta como impurezas otros metales que acá en la etiqueta están indicados, por ejemplo, magnesio, potasio, litio, plomo, níquel, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, esta sustancia que uno compra en la droguería no es 100% nitrito de sodio, que es lo que dice la etiqueta, sino que también incluye algunas impurezas. Muy poquitito, por supuesto. Fíjense que las impurezas nada más son el 2%. O, dicho del otro punto de vista, la pureza es del 98%. Pero tiene impurezas. Por más que sea poquitito, tiene, y uno lo tiene que tener en cuenta cuando quiera calcular reactivos o productos, ¿sí? Otro ejemplo, acá tenemos otra etiqueta. Fíjense que este es un reactivo mucho menos puro, ¿sí? Es ácido clorhídrico y tenemos que tiene un 37% de pureza, entre comillas. Tiene después otras componentes, esto es mayoritariamente agua, pero pureza, o sea, vos pesás 100 gramos de esto, no tenés 100 gramos de ácido clorhídrico, sino que nada más tenés 37. ¿Sí? Entonces, de vuelta, la pureza es un porcentaje que indica realmente cuánto hay en peso de esa sustancia respecto del total que vos pesás en la balanza, ¿sí? Un ejemplo más, tenemos acá por ejemplo ácido perclórico que tiene un 70% de pureza, ¿sí? Bien, entonces, en los problemas nos va a aparecer que en algunos casos vamos a tener indicado una pureza del reactivo que no es un 100%, sino que va a ser un porcentaje menor que 100. Puede ser un porcentaje que está muy cerca de 100, puede ser que esté bastante lejos de 100, dependerá de qué tan puro sea el reactivo. Y lo que tenemos que saber es que ese porcentaje nos va a indicar respecto de lo que uno pesa en la balanza, cuánto corresponde realmente a la sustancia de interés, ¿sí? Por ejemplo, si yo peso 50 gramos de un reactivo y ese reactivo me dice la etiqueta que tiene un 90% de pureza, significa que el 10% de esos 50 gramos son impurezas. Así que lo que yo estaría pesando realmente son 45 gramos de la sustancia correcta. Los otros 5 gramos, el otro 10%, serían las impurezas que acompañan a esa sustancia. Esto lo vamos a tener que tener en cuenta cuando yo quiera calcular el producto que se forma en esa reacción. No voy a tener que hacer de cuenta que tengo 50 gramos del reactivo. Es verdad, yo pesé 50 gramos, pero solamente tengo 45. Así que cuando quiera calcular el producto voy a tener que usar como dato del reactivo los 45 gramos puro que realmente tengo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que aprender a hacer? Tenemos que aprender a partir del porcentaje de pureza a calcular cuánto hay realmente puro de la sustancia que nos interesa. Y luego, para calcular el producto, usamos esa masa pura, ¿sí? Por ejemplo, se dice, se pesan 25 gramos de bicarbonato de sodio de 84% de pureza, ¿sí? Y se hacen reaccionar, bla, 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 bla. Pero básicamente el dato de reactivo es que yo pesé 25 gramos con un 84% de pureza. Entonces hay que tener en cuenta que en esos 25 gramos que vos pesaste no es todo bicarbonato de sodio, sino que solamente el 84% va a ser bicarbonato de sodio. Y el resto, el 16% que falta, van a ser todas las porquerías que impurifican al bicarbonato de sodio, ¿sí? Entonces, yo en la balanza peso 25 gramos. Eso es lo que se llama la masa total, porque eso que vos pesas en la balanza incluye todo. Incluye lo puro, pero también incluye todas esas porquerías que ensucian el reactivo. Esos 25 gramos es la masa total, es el 100%, ¿sí? Y yo sé que de esa masa total, una parte va a ser masa pura, es decir, bicarbonato de sodio puro, y una parte van a ser las impurezas. Por ahí, qué sé yo, 24 gramos son puros y solamente hay 1 gramo de impurezas. Por ahí de impurezas hay 5 gramos, por ahí hay 20. Habrá que ver.
El tema es que esos 25 gramos que yo pesé es el total. Es tanto lo puro como las porquerías. Hay que calcular cuánto hay de cada cosa, ¿sí? Yo sé que la masa pura, de acuerdo al dato del enunciado, es 84%. Deduciendo, puedo decir que las impurezas van a ser 16%. La suma, por supuesto, que tiene que dar 100. Así que si 84 es lo puro, 16% tienen que ser las impurezas. ¿A cuánto equivale ese 84%? ¿Cuántos gramos son? Bueno, eso es lo que vamos a tener que calcular. Lo vamos a calcular como estuvimos haciendo todo este tiempo con los porcentajes, que es trabajando con reglas de 3. Recordemos que la masa total que yo pesé en la balanza es el 100%. Y yo lo que quiero calcular es cuánto es el 84%, cuánto es la masa pura. Si el 100% son los 25 gramos que yo pesé en la balanza, entonces el 84%, que es lo que es puro, va a ser X. Esa sería la regla de 3 que tenemos que calcular, ¿sí? El 100% es lo que vos pesaste en la balanza, lo que indique el enunciado de la pureza va a ser X, ¿sí? Bien, como toda regla de 3 se multiplica cruzado, se divide por el que está en diagonal a la X, así que nos va a quedar 84 por 25, 84% por 25 gramos, que son los dos números que están en diagonal, y el que va a ir dividiendo es siempre el que está en diagonal a la X, que es el 100%. Ese es el que divide. Hago la cuenta y me da como resultado que el 84% de esos 25 gramos terminan siendo 21 gramos. Esa es la masa pura. Por simple deducción, si el total eran 25 gramos, que fue lo que pesé en la balanza, y de esos 25 gramos, 21 gramos corresponden a lo puro, uno puede hacer una simple diferencia y darse cuenta que de impurezas hay 4 gramos, ¿sí? Entonces, en esta situación, yo solamente tengo 21 gramos del reactivo puro, del bicarbonato de sodio. Así que cuando yo quiera calcular cuánto producto se forma, voy a tener que hacer la cuenta con 21 gramos. Si hago la cuenta con 25, me va a dar un resultado erróneo, porque voy a estar haciendo de cuenta que las impurezas también reaccionan, y eso no ocurre. Si reaccionan, no van a formar el producto que yo estoy buscando. Así que hacer la cuenta con las impurezas nos da un resultado erróneo. Hay que hacer la cuenta del reactivo puro, ¿sí? Segundo ejemplo, ¿sí? Tenemos este problema. Es un problema sacado de la guía de CBC, así que es un problema que incluye pureza y también otras cosas. Nos dicen que mezclamos 5 gramos del reactivo y que ese reactivo tiene un 92% de pureza. 5 gramos del reactivo es lo que yo pesé en la balanza, con un 92% de pureza, ¿sí? El 5 gramos que yo pesé en la balanza es la masa total, es el 100%. Siempre lo que vos pesás es la total y es el 100%. La balanza no puede discriminar entre impurezas y cosas puras. Pesa todo, pesa el total. Ese 100% se reparte en una masa pura, que va a ser el 92% de esos 5 gramos, y en las impurezas, que por simple deducción tiene que ser el 8%. ¿Cuánto equivale cada cosa? ¿Cuánto hay de masa pura y cuánto hay de impurezas? Y bueno, es la incógnita. Vamos a tener que hacer una regla de 3 con los porcentajes para calcular cuánto hay de cada uno. Recordemos siempre que lo que vos pesaste, los 5 gramos, es el 100%. Así que si vos querés calcular cuánto hay puro, tenés que hacer la regla de 3 con 92% en este caso. O si querés calcular cuánto hay de impurezas, tenés que hacer la regla de 3 con 8%. En este caso, fíjense que el enunciado nos pide calcular la masa de impurezas, ¿sí? Nos pide este renglón. Así que la regla de 3 no la voy a tener que hacer con 92%, la voy a tener que hacer con 8%. Así que hacemos la regla de 3 con 8% y calculamos cuántas impurezas hay. Como siempre, se multiplica cruzado, se divide por el que está en diagonal a la X, que es el 100%, y el resultado que obtenemos, 0,4 gramos, son las masas de las impurezas. Recuerden que usamos el 8% de impurezas, así que el resultado nos dio la masa de impurezas, esa de ahí abajo, que era lo que pedía el ítem A, de hecho. 0,4 gramos de esos 5 gramos corresponden a las impurezas. Por simple diferencia, podemos deducir que si tenemos 5 gramos como total y 0,4 gramos son de impurezas, 4,6 gramos tienen que ser la masa pura, lo que realmente tengo de carbonato de sodio. Cuando yo quiera calcular en el ítem B cuánto producto se formó,
voy a tener que tener mucho cuidado y en la regla de 3 entre reactivo y producto voy a tener que usar como dato del reactivo los 4,6 gramos que me dice ahí de masa pura. Si yo hago la regla de 3 para calcular el producto con 5 gramos, me va a dar un resultado que a simple vista no va a tener ninguna cosa rara, pero que va a ser erróneo porque los 0,4 gramos de impurezas no reaccionan. Así que para hacer el cálculo del producto, recordemos que tenemos que hacer la regla de 3 usando la masa pura, ¿sí? La masa pura del reactivo, ¿sí? Así que, bueno, para hacer los ejercicios de la tarea, en uno de los ítems justamente tienen que tener en cuenta la pureza, van a tener que hacer esta regla de 3 que hicimos acá y espero que se haya entendido para que les salga, ¿sí? Bueno, un próximo video les voy a hacer algún ejemplo concreto de algún ejercicio de estequiometría con pureza.